Bienvenidos, en este video exploraremos un conjunto de conceptos esenciales que constituyen la base de cualquier análisis exploratorio de datos. Comencemos nuestro recorrido hablando de tres de las medidas de tendencia central más fundamentales en estadística: la media, la mediana y la moda. Estas medidas proporcionan una base inicial para analizar y comprender mejor la distribución de un conjunto de datos. La media, también conocida como promedio, es la suma de todos los valores dividida por el número total de valores. Esta medida nos brinda una comprensión instantánea del valor promedio en un conjunto de datos. Sin embargo, en situaciones donde los valores atípicos pueden distorsionar la interpretación, es donde podríamos tomar mano de otra medida, la mediana. La mediana es el valor que se encuentra exactamente en el medio de un conjunto de datos ordenados. Es especialmente útil cuando queremos comprender el valor central en datos que pueden tener extremos significativos. Finalmente está la moda, que revela el valor más frecuente en un conjunto de datos. Puede haber una o más modas, lo que da una luz sobre las tendencias más comunes. Supongamos que estamos analizando los salarios de un grupo de empleados en una pequeña empresa. Tenemos los siguientes salarios mensuales. La media se calcula sumando todos los salarios y dividiendo por el número total de empleados, en este caso 11 empleados, y obtenemos este valor. Sin embargo, el valor atípico en el empleado número 11 distorsiona la media hacia arriba, haciendo que parezca que el salario promedio es mucho más alto de lo que la mayoría de los empleados realmente ganan. Para calcular la mediana, ordenamos los salarios de menor a mayor. La mediana es el valor que se encuentra en la mitad de los datos, en este ejemplo es el sexto valor. En este caso, la mediana es mucho menor que la media debido a que no se ve afectada por el dato del empleado número 11. Esto demuestra cómo la mediana puede ser más resistente a valores atípicos y en este ejemplo proporciona una mejor representación de los salarios. Para calcular la moda identificamos el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. En este caso, el valor 1.160.000 se repite 4 veces. Sugiere que hay un grupo de empleados cuyos salarios están en torno a este valor. Esto podría indicar que la empresa tiene una política de salario base o una estructura de remuneración que tiende a agrupar los salarios en este rango. Por ejemplo, el salario mínimo. Utilizar conjuntamente múltiples medidas de tendencia central ayuda a obtener una imagen más completa y precisa de la distribución salarial en esta empresa. Ahora hablaremos de la desviación estándar y varianza. La desviación estándar es una medida clave para cuantificar la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos con respecto a la media. Si la desviación estándar es baja, significa que los valores tienden a estar cerca de la media. Si es alta, los valores tienden a estar más dispersos. El primer paso es calcular la media de los datos. Posteriormente se calcula la desviación respecto a la media, es decir, a cada dato se le resta la media. Este valor obtenido se eleva al cuadrado. Se realiza la sumatoria de todos los valores. Se divide este valor entre el número total de datos. Finalmente se saca la raíz cuadrada a este valor, para así obtener la desviación estándar o típica. Ahora imaginemos que tenemos el siguiente conjunto de datos de salarios en otra empresa. Observando las medidas de tendencia central vemos que ambas empresas tienen una media salarial similar, aunque la mediana en la empresa 2 es superior a la empresa 1. Si calculamos la desviación estándar, podemos ver que para la empresa 1 el valor es significativamente superior a la empresa 2. Esto significa que los salarios en la empresa 1 se encuentran mucho más dispersos alrededor de la media, mientras que en la empresa 2 la dispersión es más baja. Lo cual gráficamente se ve así. Es importante considerar el contexto de los datos y el propósito del análisis. Una desviación estándar más alta podría ser deseable en algunos casos, ya que podría indicar diversidad o amplitud en las mediciones. Si un conjunto de datos tiene valores atípicos o extremos, la desviación estándar puede verse afectada, especialmente si hay pocos datos. Relacionado con el concepto de desviación estándar tenemos la varianza, que sencillamente es el cuadrado de la desviación estándar. Ahora que hemos visto el concepto de desviación estándar y cómo los valores extremos pueden sesgar el análisis de datos, vamos a comprender la definición de los valores atípicos u outliers. Estos son valores extremos que se alejan significativamente de la mayoría de los otros valores en un conjunto de datos. Pueden surgir debido a errores de medición, errores en la entrada de datos o condiciones excepcionales en el fenómeno que se está estudiando.
Una de las formas de identificar los valores atípicos se puede realizar identificando aquellos valores que se desvían de la media, un umbral de varias veces la desviación estándar. De acuerdo al umbral escogido se puede ser más o menos estricto en la identificación de valores atípicos en el conjunto de datos. En este ejemplo se definió un umbral de 2 desviaciones estándar, entonces consideramos como valores atípicos aquellos datos inferiores a la media menos 2 desviaciones estándar y aquellos datos superiores a la media más 2 desviaciones estándar. De esta manera vemos que el dato del empleado 11 es mayor al límite superior definido y por tanto podemos decir que es un valor atípico. Los valores atípicos pueden distorsionar la percepción de la tendencia general de los datos y llevar a conclusiones inexactas, por tanto, identificar y comprender los valores atípicos es crucial para un análisis de datos preciso y confiable. El manejo de valores atípicos depende del contexto y del objetivo del análisis. Es esencial comprender por qué se produjeron los valores extremos. Algunas veces, los valores atípicos son simplemente errores o datos inusuales, mientras que en otros casos pueden ser representativos de situaciones excepcionales. En algunos casos, puede ser apropiado eliminar los valores atípicos si son claramente errores y no son representativos en el fenómeno que se está estudiando. Otra opción es transformar los datos aplicando una función matemática para reducir el impacto de los valores extremos. Por ejemplo, aplicar una transformación logarítmica puede reducir la magnitud de los valores extremos y hacer que los datos sean más adecuados para ciertos análisis. Durante el análisis también es posible considerar subconjuntos o grupos por separado. De esta manera los datos atípicos solo afectarían el análisis sobre algunos segmentos de los datos. Es importante justificar todas las decisiones tomadas durante el análisis y documentar cómo se pudo afectar los resultados. La clave es equilibrar la necesidad de eliminar o mitigar la influencia de los valores extremos, con el respeto a la integridad de los datos y la representación precisa del fenómeno estudiado.